más de 5.000 negocios, llegan hasta 200.000 personas en un solo día. Y una cosa es estar aquí afuera y otra cosa es estar adentro. Yo nunca había visto tantos bultos de un producto. Eso son aproximadamente 8 millones de dólares, es muchísimo dinero lo que se mueve acá. Sean todos bienvenidos a este nuevo video, gracias por acompañarnos en esta madrugada, aunque bueno, ya no es tan de madrugada. Ya son las 6 de la mañana y el plan era llegar a las 4. El plan era llegar a las 4, no nos fue tan bien con esa alarma y con esa madrugada, estamos en Bogotá, así que hace frío y qué rico dormir un poquito más tarde. ¿Estamos en dónde? En Corabastos. Corabastos es el mercado, la plaza de mercado más grande y más importante de Colombia, de Sudamérica y la segunda más importante de América, de toda América, después de la de México, de Ciudad de México. A mí me gusta mucho estar acá porque me trae recuerdos. Cuando yo era niña, yo madrugaba con mi papá en Abastos, que es la central de Abastos de Cúcuta. Y los últimos meses, antes de iniciar este viaje en moto por Colombia, para la gente que no sabe, llevamos 5 meses viajando. Los últimos meses que estuvimos en Cúcuta, que es la ciudad donde nacimos, pues también íbamos a mercar en Cenabastos, que es la central de Abastos de Cúcuta. Vamos a conocer un poquito cómo funciona acá. Hay que decir que esto es como 10 o 20 veces en Abastos, o sea, esto es gigante. Estos dicen que tiene como más de 5.000 negocios, que tiene más o menos 400.000, 420.000 metros cuadrados. Eso significa que son más de 40 hectáreas. Es súper grande. Y algo que nos llama mucho la atención, pues a nosotros nos toca comparar con Cúcuta porque es lo que conocemos, ¿cierto? Es que uno, no se paga el parqueadero. En Cúcuta sí se paga parqueadero si te pasas de los 15 minutos, ¿no? Sí. Y otra cosa es que acá no se encuentra carne. Eso nos dijeron, ¿no? Una persona de seguridad nos dijo que acá no encuentra carne. Y nos pareció raro, pero que se encuentra todo lo demás, menos carne. Sí, nos dijo que se encuentran hortalizas, frutas, muchas bodegas, pero no se encuentra carne. Dice él que solo hay una carnicería y que pues los precios son elevados, que lo ideal es comprar la carne aquí afuera. En la plaza de... En una plaza que queda aquí afuera muy cerca. Vamos a dar una vueltica a ver con qué nos encontramos acá. Acabamos de preguntarle a otra persona que si acá venden carne y nos dijo que sí, que ahí nomás. Acá les dicen fama las carnicerías, así que vamos a ir a preguntar a ver qué tal los precios y si efectivamente son más caros acá que afuera. Ya preguntamos los precios y efectivamente está barato, están literalmente como en Cúcuta el año pasado que comprábamos. Por ejemplo, la pierna de cerdo está a 20.000 pesos el kilo, aunque acá todo lo dicen por libra, ¿no? Y en Villavicencio también, algo muy curioso, de hecho en muchas ciudades lo dicen por libra, pero nosotros en Cúcuta estamos acostumbrados a decirlo por kilos. El lomo sale a 24 el kilo, el lomo de cerdo. Preguntamos también la carne molida y está a 20.000, 18.000 y 22.000, depende si es murillo o si es pues normal. Y preguntamos también el pollo y nos llamó mucho la atención que literalmente es el mismo precio de Cúcuta, 11.000 pesos. O sea, está muy económico, 11.000 pesos el kilo, y también lo expresan igual que allá. Así que la verdad es que sí, es mucho el ahorro. Acá hay aproximadamente 40, 50 bodegas y en cada una de esas hay al menos una o dos casetas y hemos visto también como varios localitos de comida. Y ahorita vamos a comer porque se ven buenísimas. Hay un local que dice que del llano, aunque venden arepas boyacenses y pinchos, así que vamos a probar. Buenas. ¿A cómo tienen las arepas? 2.000. ¿Y los pinchos? ¿Tú quieres arepa? ¿Más por favor 2? Como habrán podido ver, hay muchísima gente y esto es muy grande, y eso que hoy ni siquiera es día de mercado, hoy es miércoles. Según leímos, dicen que más o menos 80.000 personas vienen por día, y los martes y sábado, que son los días de mercado, llegan hasta 200.000 personas en un solo día. Y una cosa es estar aquí afuera y otra cosa es estar adentro. Yo nunca había visto tantos bultos de un producto. Yo nunca había visto tanta papa. Es impresionante. Estuvimos leyendo que el 48% de los productos que se venden acá son producidos en Cundinamarca y el 52% restante del resto del país.
Uno viene acá y empieza a entender por qué es que a Corabastos le llaman la nevera de Bogotá. ¿Cómo tiene la zanahoria? Está 10.000 pesitos la bolsita. Esto sale como al kilo más o menos. Eso viene ¿Como a 1000? 15 kilos. Como a 1500. Menos. ¿Eso es lo mínimo que venden? ¿Para qué la utilizan, perdón? Para la casa. Sí, es así. Ahí Sebastián le está haciendo ojitos a otras arepas, no nos sorprende la verdad. ¿Ah, cómo? ¿Tienes los mangos? El bulto. ¿El bulto y por unidad tienes? Ah, ¿o cómo lo vende? ¿O la canasta? La canasta 50. ¿Sabes dónde podemos encontrar por unidad? ¿Por kilo? Aquí derecho. Nos tocó venir a esta zona de aquí atrás, que es la zona del menudeo, para comprar por unidad. Y nos llamó mucho la atención que encontramos los productos en bolsas. La cebolla la venden en bolsas y los distintos productos en bolsa. Si uno quiere, lo compra pues pesado, pero sale mucho más caro. Nos hicieron el favor de pesar una bolsa de cebolla que tiene kilo 350 y vale 5.000 pesos. Y la señora nos dijo, si quieres se los vendo por libra y el kilo sale a 6.000 pesos. Entonces pues es más barato comprarlo por bolsa, pero nos llamó mucho la atención porque pues en Cúcuta esto no suele pasar así. En Cúcuta sí uno compra lo que uno quiera, pero además allá no se encuentran bolsas. O sea, es impresionante también pues como la cantidad de plástico que entonces se termina usando. Suponemos también que esa estrategia de venderlo en bolsa y de venderlo más económico así es porque de esa manera los vendedores se aseguran de vender un mínimo, que por ejemplo en este caso sería un mínimo de cebolla por 5.000 pesos y no mucho menos, que es lo que podría pasar cuando lo venden pesado, que alguien lleve una libra o que lleve mucho menos. Pero sale Siempre el mejor. paquete va a ser más favorable en una compra. Pero cuando está muy caro, pues casi no se puede paquetear porque pues no ahora va a ser No, claro. Entonces se ve uno... Y casi siempre se vende así. Por eso lo hacen paquetes. ¿Cuántos kilitos querían? A 2.3, 9 kilitos. Ayer Kate compró en una tienda 6 bananos por 2.500 y un mango por 3.500, mientras que acá 4 mangos costaban 10.000, es decir, cada uno a 2.500, y compramos 10 bananos por 3.000 pesos. O sea, por 500 pesos más conseguimos 4 bananos más. La verdad es que es muy barato. O sea, definitivamente la gente que quiera ahorrar haciendo mercado tiene que venir acá. Sin embargo, no es tan sencillo comprar al por menor porque sí hay como unas cantidades específicas mínimas que te venden. Pero vale la pena, por ejemplo, que una familia venga, pues porque no todas las personas tienen supermercados o tiendas para surtir, que una familia venga pero que haga mercado como por lo menos para una semana o más. Eso que ustedes ven por allá es una zorra, que es parecido a una carretilla, y la persona que lo lleva se llama zorrero. Nos dicen que llegan a trabajar aproximadamente a las 7, 8 de la noche, porque a esa hora llegan los productos y la gente empieza, pues la gente, los negocios empiezan acá a comprar aproximadamente a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y que a ellos le pagan más o menos por kilo. No hemos preguntado cuánto, pero que les pagan por kilo cada transporte, como un taxi. Aunque bueno, generalmente les recomiendan que venga muy temprano, son las 7:40 de la mañana y aún se ve mucho movimiento. Acá atrás hay varios camiones y podemos ver los coteros, que son las personas que ayudan a descargar o a cargar los camiones y que son los que montan los bultos o los que cargan los bultos. Por ejemplo, todos estos parece que son de cebolla y seguramente estos son camiones pues de negocios de otras tiendas que vienen y compran el camionado y se lo llevan a distribuirlo, ya sea a su supermercado o a otras tiendas. Algo muy impresionante es que aquí entran diariamente 5.500 camiones que transportan aproximadamente 13.000 toneladas de alimentos. Y esas 13.000 toneladas valen aproximadamente 25-30 mil millones de pesos. Esos son aproximadamente 8 millones de dólares. Es muchísimo dinero lo que se mueve acá. Y aparte de eso, dicen que hay aproximadamente 150.000 empleos entre directos e indirectos que se generan acá, así que definitivamente es un gigante motor de empleo. Además, cabe resaltar que ya lleva 52 años, fue construida en 1970 y se inauguró en 1972.
Otro dato curioso es que acá hay incluso un casino. La verdad es que eso nunca lo habíamos visto en una plaza de mercado. Es muy particular. Y uno pensaría o se preguntaría que si es muy peligroso o que si es peligroso, y en realidad no. Dicen que es uno de los metros cuadrados más seguros de todo Bogotá, de toda Cundinamarca, y que acá hay presencia de 75 policías aproximadamente. Corabastos es tan grande que incluso cuenta con 7 bancos que se concentran en una plaza, y lo más impresionante es que hay concesionarios que venden camiones, carros y motos. Bueno, acá nos encontramos con Luis y Magdalena, que nos estaban comentando unas cosas muy interesantes. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes acá? ¿Toda la vida? Todo bien. ¿Y a qué hora empieza más o menos su jornada de trabajo? El día sábado y domingo, después de la 1 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿A esa hora llegan los productos acá? No, toca ir a comprarlos a las bodegas. Llegan de 10, 11, 9, diferentes horarios Las llegan. bodegas las abren a las 3, así, entonces madrugamos y ya arreglamos el puesto y nos vamos a comprar la mercancía. Okay, o sea, todo esto lo tienen que llevar todos los días. Ah, o que lo guardan acá, ok. Pues ahorita con lo difícil que está la situación, no se está vendiendo mayor cosa. Nos queda este mercado, pongámosle desde el sábado que tenemos mercado, porque no se vende mayor cosa, la plaza está pesada. Sí. Por todo lado está pesada. Y la comida está muy cara. ¿Y cuánto cuesta, digamos, una libra de cualquiera de estos? ¿O cómo lo venden? Aquí dan 3 libras en 10.000. Acá el kilo de lulo ahorita por el momento está a 10.000, la canastilla está a 140.000. Y si uno quiere comprar poquito. Si usted, pongámosle bien, el cliente que no tiene para llevar las 3 libras que uno da en promoción, entonces uno le vende 5.000 pesitos de lo que quiera, de mandarina, de manzana, de lo que quiera. Casi todo por 3 libras por 10.000. Sí, porque a veces el kilo de lulo está a 10.000. Sí, Entonces uno claro, les puede depende. dar, o la mora está a 10.000, uno les da 3 en 10.000, sea una libra más para que le salga De 3 a económico. 4, de 3 a 4 O libras. 4 libras cuando está más cómodo. O sea, que acá sale muy económico, ¿no? ¿Qué es lo más duro de este trabajo? Entrar, guardar, pelear con los heladores, que nos dejen trabajar, porque Mira, nos mami. arruman. La administración nos manda a levantar, no nos dejan trabajar. Porque están en esta Sí, zona. está así, pero como el puesto es pequeñito, pues uno Ajá. tiene que salir. Claro. Pero entonces lo molestan a uno a todo momento, que se entre, que no hay que. Y ustedes acá tienen que pagar una administración, me imagino. Llega el recibo del puesto y nosotros lo pagamos. Y acá tenemos arrendado y nos cobran 1 millón de arriendo por el puesto. Ahí, Allá. y aquí pagan Aquí 250. pagamos 350 por esa molita que nos O sea, llega de al allá y recibo. este. Sí. Este es un poquito, por eso nosotros nos salimos un poquito. Ah, ok. Pero estos son dos diferentes. Por eso, ese es un contrato que pagamos Sí, 1 sí, millón sí. de arriendo. Ah, sí. Este es una abuelita. Este. Pequeño. Es como una bodeguita. Sí. O sea, todo ese mercado, todo ese mercado aquí pertenece a este puesto. Ok. Y la yuca ya pertenece pertenece al pues. puesto de allá. Hola, ¿cuánto pagan los carros? Igual, 6.000. Y una camioneta 12. Gracias. Ya salimos de Corabastos, finalmente sí pagamos el parqueadero. Cuando nosotros entramos, preguntamos al vigilante y nos dijo que no tenía ningún costo, pero a la salida pagamos 6.300, que es el mismo precio que pagan los carros. Cada vez que un vehículo salga tiene que pagar un costo, diferente por ejemplo en Cúcuta, porque en Cúcuta sí se paga por día y los carros o los vehículos pueden entrar y salir varias veces al día y solo pagan una vez. Pero en Corabastos se paga cada vez que un vehículo salga. A Corabastos llega la mayoría de la comida, sobre todo frutas y verduras. Sin embargo, es acá al lado de Corabastos, afuera de Corabastos, en la plaza de Mercado Las Flores, donde llega la mayoría de la carne. Por eso allá nos dijeron que era más costosa. Resulta que acá es que llega la carne, el pescado, etcétera, y allá pues la compran acá y la venden para allá, aunque allá hay muy poquitas carnicerías, mientras que acá pues hay muchísimas. Y por ejemplo, allá el kilo de carne molida costaba 20.000 pesos, o entre 18 y 22, dependiendo de la calidad pues.
Y acá en cambio nos la venden, por ejemplo, la pierna a 20.000 pesos y pues no la muelen, es decir, sale a 20.000 pesos el kilo de carne molida. Es más o menos un 10% más económico, pero sí vale la pena, yo creo en grandes cantidades mejor comprarla acá. Después de salir de la Plaza de las Flores, fuimos a Carulla, una cadena de supermercados que nos permitiría comparar precios y así saber qué tanto ahorro se puede tener comprando en las plazas. La pechuga acá vale 13.000 pesos el kilo, 12.850 y nosotros pagamos 5.700. es decir, menos de 12.000 pesos por kilo. Y acá vale 12.000 pesos una libra. Aquí la pechuga vale 12.850 la blanca y la campesina vale 8.450 la libra. ¿Y allá? Y allá vale 5.700 la libra del blanco. Imagínense, o sea, la mitad de precio. El morrillo, por ejemplo, acá vale 14.750 y allá cuesta 10.000 pesos. Y la molida corriente 12.000 y allá vale 9.000. La costilla de cerdo, eso sí está más o menos lo mismo. Ah, no, bueno, acá vale 25.000 pesos el kilo y allá vale 20.000. Como un 20% más barato allá. Ahora vamos a ir a ver las verduras. Acá el tomate vale 700 la libra, ¿Y allá? 5.000 el kilo. El kilo. O sea, acá sale 7.000 la el kilo. libra. Allá vale 2.500 la libra y acá 3.700 la libra. ¿Ves si me pregunta cuánto cuesta el banano? Banano 2.100 la libra. Ok, 4.000 el kilo. 4.200. Durazno solo encontramos de estos, de esta marca, que vale 18.200 El kilo. el kilo. Y allá compramos una libra por 5.000, o sea, vale 10.000 pesos el kilo allá. O incluso 3 libras por 10.000 era, ¿no? Y de todas maneras seguimos viendo también mucho plástico. Es que ya picada. Me parece innecesario. Y acá también hay fruta picada. La verdad, la única vez que yo he comprado así fue una vez que estaba pues como de viaje y me estaba hospedando en un hotel, pero pues no tenía como el cuchillo y demás para partir una piña, pero de resto nunca. Estoy súper en contra de todo este montón de plástico. Así termina este video visitando la plaza de mercado más grande de Colombia, también conocida como la Nevera de Bogotá. Definitivamente comprar en las plazas de mercado no solo favorece el bolsillo, sino que también fortalece a los pequeños productores y comerciantes. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Cuéntenos en los comentarios si ustedes ya han visitado Corabastos o en qué parte realizan sus compras, si prefieren las plazas o las cadenas de supermercado.